Hola amigos y amigas, después de 2 semanas de un pequeño descanso, hemos vuelto con Derechos Hablados. Prometimos que este es un proyecto que se va a mantener en el tiempo y se mantiene en el tiempo por el proceso que estamos viviendo en Chile, por el proceso constituyente. Nuestro programa lo que pretende en verdad es ser un aporte al proceso de transformación del cambio constitucional, y trata de ser un aporte desde la mirada de que la nueva constitución debe poner los derechos humanos, los derechos fundamentales, como el verdadero valor en la sociedad chilena. Y desde ahí yo quiero partir esta conversación donde hemos invitado a dos amigos que ya hemos tenido en nuestro programa, a Eneas, que es uno de los miembros voceros de la red de sobrevivientes, a Mario Soarzo, con quien ya hemos estado conversando, profesor de filosofía. Mucho orgullo. Justamente. Lo digo así por la presentación que tuvimos hace, no sé, un mes atrás cuando estuvimos conversando. Sí. Y yo quiero tirar al tiro sobre, en base a la presentación que estoy haciendo, la primera pregunta. En este momento, frente a la disyuntiva que se ha provocado con respecto a la propuesta de Gabriel Boric, Frente Amplio, Actividad Ahora, y que hoy día se han sumado una cantidad más de fuerzas políticas, sociales, etcétera, y por otro lado, el discurso de Kast, del Partido Republicano, de este conservadurismo católico, y los dos en un empate técnico, en este momento electoralmente, si en verdad estamos viendo la posibilidad de un retroceso frente a lo que ya hemos ganado durante estos 30 y tantos años con respecto a avances en derechos humanos y lo que podemos ganar con la nueva constitución. Se las dejo planteadas. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Mira, a mí lo que me preocupa justamente de esta forma de afrontar la situación es que pareciera como si otra vez estamos ante el mal menor, lo cual yo no creo que sea tan cierto. Primero porque nunca habíamos tenido un pinochetismo tan claro y tan preciso enfrente, digamos, con una organización internacional que los respalda, con toda una estructura que es imposible negar que hay detrás, hay fascismo, hay nazismo, hay pinochetismo que está organizado, que está trabajando para alcanzar el poder, con financiamiento de Vox, con financiamiento de España, con relaciones con Argentina, con Estados Unidos. O sea, es una estructura de verdad que viene a avasallar derechos y es casi la contrarrevolución. Lo gracioso es que en Chile no hubo revolución. Esta es mi mirada, por lo menos. Porque los 30 años de pseudodemocracia que hemos vivido, con una policía militarizada, con una democracia tutelada, con una constitución que siempre estuvo amarrada desde el pinochetismo que la formó y que Lagos se encargó de ponerle un par de arreglines nomás, pero seguimos en las mismas. Y que eso yo creo que todos lo sabemos, si no, no habríamos votado por el apruebo, ¿no? Que mayoritariamente fue la decisión de cambiar esa constitución. Entonces te encuentras con una alternativa que es la contrarrevolución dura y potente, y del otro lado algo que no termina de estar tan claro, que además para mí no termina de estar tan claro porque yo no creo que Boric o el que gane vaya a gobernar, bueno, ahora es Boric o Kast, vaya a gobernar 4 años. O sea, yo sospecho que va a ser un gobierno de 2 años. Entonces como que me parece que el argumento que no está dando vuelta hoy día sobre la mesa es justamente si esto se trata o no se trata de defender el proceso constituyente. Como que ahí está, a mi juicio, el nodo en este momento de la situación. O sea, elegir un presidente que va a hacer todo para destruir la convención y que se venga abajo esa pequeña victoria, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, esa pequeña victoria de que el 80% haya votado por el apruebo versus tipo que directamente la va a hacer mierda. Eso, con respeto al latín que estoy usando.
Sí, yo, bueno, varias cosas de lo que dice Enea. Bueno, saludarlos a los dos, el agradecerle a Helmut de que nos haya reunido. Con Enea nos conocemos hace 30 años, este año justamente cumplimos 30 años desde que ingresamos a la universidad, así que un gusto el poder conversar con ustedes y compartir opiniones y percepciones. Yo coincido en muchas cosas con Enea. Creo que efectivamente hoy día nos encontramos frente a una internacional de ultraderecha. Eso no lo habíamos visto desde hace bastante tiempo, que está articulada, que está coordinada, que está traspasando fondos, ideas intelectuales, políticas, etcétera, éxitos también con respecto a sus capacidades de lograr triunfos en términos políticos que no habíamos visto. Esto es un hecho inédito que no se había visto quizás desde 1930, 1920, cuando es que el fascismo y el nazismo logran articularse a nivel global y tienen desarrollos de centros intelectuales en casi todo el mundo. En Argentina, yo hasta el día de hoy conservo mi lucha de Hitler publicado en Argentina por estos movimientos de derecha. Entonces, esto no es algo que no haya ocurrido antes, pero que hace mucho tiempo que no teníamos tan claramente esta ultraderecha articulada como la tenemos hoy día. Ahora, eso sí ha tenido que ver efectivamente con un proceso que no es ni una revolución, como dice Neas, ni es tampoco una rebelión, ni mucho menos, sino que tiene que más bien que ver con cierta tendencia al multilateralismo, por una parte propio de la ONU y de la llegada, de la construcción de la ONU en las últimas décadas. No es menor justamente que el gran enemigo, ¿no?, de estos movimientos de ultraderecha sea la ONU y sea el multilateralismo como fórmula política, y también como fórmula, ese es el nivel estructural macro, como fórmula micro el migrante, ¿no?, que ha sido producido por estas transformaciones socioeconómicas internacionales y que hacen que, como nunca en la historia, quizás desde el principio del siglo XX, que no teníamos migraciones tan grandes en términos de población humana como hemos tenido en estos últimos 30 años desde que comenzó fines del siglo XX, inicio del siglo XXI. Entonces, en esos dos niveles, ¿no?, entre lo macro y lo micro, se mueve esta ultraderecha que de pronto se articula, ve enemigos muy claros, identifica muy claramente a sus contrincantes y sabe cómo construir un lenguaje que sea capaz de exacerbar la contradicción, de exacerbar las relaciones de conflicto justamente con estos sujetos. Y por supuesto que en ese proceso del multilateralismo y de los migrantes, un hilo articulador es el tema de los derechos humanos, porque la ONU ha levantado la idea de que no basta con que los derechos humanos estén escritos en el papel o que los derechos humanos existan como una posibilidad de ir a los juicios y poder pedir que sean respetados, sino que hay que vivir los derechos humanos, que hay que encarnarlos en las instituciones, que hay que hacer que efectivamente haya un enfoque de derechos humanos en las escuelas, en la forma de tratar a los niños, como dice Eneas, a los niñes, ¿no?, que se empiece a asumir el lenguaje, que elimine el género, etcétera. Pero eso es una cuestión que claramente produce contradicciones con las viejas categorías que venían instaladas desde el siglo XX, la idea de nación, la idea de nativismo. Yo nací acá, por lo tanto tengo más derechos que los que tienen los demás. Se contradice con estas ideas de la sociedad que se mantiene enclaustrada, cerrada en su vínculo cultural, en su etnocentrismo, y que le molesta al migrante porque pone la música fuerte, porque celebra, porque no vive igual que nosotros, porque, etcétera, conduce de una forma que no nos gusta, etcétera. Entonces, esos elementos están hoy día en contradicción, están hoy día en conflicto, están en tensión, y por supuesto que además en un contexto donde es que tenemos una crisis climática global, una crisis que es producida también por este tipo de globalización, el enemigo se tiende a unificar con esto, se tienden a hacer una amalgama. Es junto con la ONU, es la ONU la culpable de la crisis climática, de la crisis de la migración, es la ONU. Entonces aparece, ¿no?, un enemigo que es muy difuso por una parte, porque dispara de chinco el ajote. Hay que recordar que Kast incluso ha ido perdiendo el apoyo de los antivacunas por incorporar a Daza, y podría ser que perdiera el apoyo de los terraplanistas si que incorpora a algún científico que diga, oye, esto es una locura, etcétera. Entonces, pero es un núcleo fuerte de personas que están contra eso, es un núcleo fuerte de personas que no se sienten satisfechos con el tipo de modernización que hemos construyendo, y que en algún punto uno se siente identificado, porque también nosotros estamos molestos con las formas de modernización que tenemos. A nosotros no nos gusta el hecho de que nos hayan llenado de edificios en nuestras ciudades y que sean edificios donde la gente vive hacinada. Eso no es raro que a alguien le ocurra eso, pero el problema es que no le echa la culpa a la política pública que permitió ese edificio, le echa la culpa al migrante que vive hacinado. Entonces, ahí hay una cuestión donde es que creo que efectivamente el peligro, como dice Eneas, de la contradicción que genera Kast es que efectivamente se acaba la constitución. O sea, no hay una posibilidad de una nueva constitución. Porque, como tú señalas, Eneas, si es que sale Boric, es probable de que todos los cargos sean electos en 2 años, porque además Boric no va a poder gobernar con un Congreso que es 50% de derecha. Sí.
le va a impedir avanzar en cualquiera de las políticas que él planteaba en el programa original. Además de eso, con la incorporación de todos los economistas de la concertación, de todo lo que ha significado la vieja concertación que se terminó uniendo, esto está basculando hacia el plebiscito del 88. O sea, pareciera que fuera el sí contra el no. Y esto es raro porque nosotros tenemos un plebiscito que ocurrió hace un año atrás, donde es que efectivamente se impuso un 80% de la gente que quiere cambios. Entonces, en vez de buscar en esos, no eran 30 pesos, eran 30 años, y recuperar ese afán de transformación que la sociedad chilena tenía, estamos buscando en el 88, estamos buscando en los miedos ancestrales que tienen la gente mayor, porque además para un cabro que tiene 20 años, que hoy día está votando, ¿qué le puede decir la dictadura si ni siquiera nació en la época de la dictadura? O sea, ha vivido toda su vida en democracia. Entonces, el miedo puede afectar y afecta, yo lo veo en mi familia, en la gente mayor, ¿no? Que tiene miedo al fascismo, que llora cuando piensa en un casi y se le viene a la memoria el fascismo, pero no es lo mismo que le ocurre a los jóvenes que efectivamente ven que se les han mermado las expectativas de trabajo, que ven que estudiar no importa en nada porque puedes tener un título profesional, pero terminas trabajando igual de mozo o trabajando haciendo funciones que no son tu profesión, etcétera. Y eso también ha producido una falta de realización de las personas que se manifiesta como rabia, como rechazo, como todos estos elementos negativos. Creo que eso es muy interesante porque, a propósito de algo que dice Fromm, ¿no? La necrofilia y la biofilia, el fascismo apela a la necrofilia, apela a la muerte, apela porque la muerte es la tranquilidad, la muerte es la estabilidad, la muerte es el silencio, la muerte es... Entonces es bonito porque pareciera que hubiéramos logrado por fin lo que añoramos, ¿no? La tranquilidad que nos podría dar esto, pero no es una tranquilidad, es que estás muerto. Entonces, ahí hay un elemento donde es que creo que hoy día no jugamos justamente la Constitución, como dice Nea. Si sale Kast, van a ser 4 años, no van a ser 2. Kast va a sacar la Convención Constituyente, le va a quitar poder, puede efectivamente, está dentro de las posibilidades de la presidencia el señalar que la Constitución que presentaron no es lo que necesita Chile y llamar a votar rechazo. Por ejemplo, si llama a votar rechazo el presidente de la República, ¿cuánto de esto no tiene reverberancias a nivel social? ¿Cuánto de esto no puede llegar justamente a otras personas que pueden ver en la Constitución que reconozca un enfoque de derecho una contradicción con su propia vida? Entonces, ahí hay un peligro muy latente y creo que por eso digo que no es menor, creo que Boric tiene que hacerse cargo de esa bandera de que él va inextricablemente, ineludiblemente unido a la nueva Constitución. O sea, si sale Boric, hay nueva Constitución. Si sale Kast, no hay nueva Constitución. Así de claro. Y eso no es menor que Sichel ayer se lo haya puesto en estos 9 puntos dentro de lo que le manda para apoyar a Kast, ¿no? Le dice, bueno, está bien, yo te estoy dispuesto a apoyar, pero con enfoque de derecho, sin destruir el INDH, respetando a las mujeres. O sea, se trata, ¿no?, de una derecha que desgraciadamente quedó supeditada a la derecha más extrema. Eso es un peligro latente acá en Chile. Sí, espera, pescando lo último que dice Mario, yo hace un rato vengo planteando la tesis que la verdadera derecha democrática se incuba desde el Frente Amplio y viene con el Partido Liberal. El problema es que ellos aún no asumen. Ellos son un partido que son antineoliberal, pero no son anticapitalistas y pueden personificar la nueva derecha. Todo este grupo del Vladimir Milosevic, que ahora más encima sube su votación en Arica, pero ellos aún no lo asumen. Y mientras ellos no lo asuman, no van a tomar ese espacio que hoy está vacío, porque Kast se chupó ese espacio y lo provocó el vacío. Pero aún no está quienes lo pueden llenar, pero no se dan cuenta. Y sería muy interesante que fueran ellos la nueva derecha, esta derecha más democrática. Acá hay algunos temas que para mí son re importantes, que es el rol que ha cumplido la concertación en estos años. Cuando nos dicen sí, pero que con la concertación hubo crecimiento económico, bla, 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 sí, ok, sí. Primero, hay costos sociales que se han pagado, gran cantidad de chilenos y chilenas endeudados con el CAE, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que lo que para mí es más fuerte, que es lo que se está evidenciando hoy con el ascenso de Kast, es que con la concertación perdimos la llamada batalla cultural contra ese pinochetismo que pensamos que estaba muerto.
y lo perdimos porque la Concertación no dio esa batalla. Por el contrario, se entrega a esta derecha neoliberal, a esta dupla RN-UDI, muy fuerte. Recordemos que durante estos 30 años el partido más fuerte fue la UDI, con una democracia que desde Patricio Elwin en adelante comienza un descenso, a veces más fuerte, otras veces un poquito menos, hasta hoy que saca menos diputados que el Partido Comunista. Entonces, pero la Concerta no da esa batalla porque no es capaz de meter en nuestras escuelas ramos de derechos humanos. No es capaz de meter en nuestras escuelas ramos de educación cívica. No es capaz de hablar de lo que sucedió en Chile. De decir, permíteme desconfiar de si es capaz o si realmente no quería hacerlo. Correcto. Eso es el tema. Y se traduce en la ida a buscar a Pinochet a Inglaterra. Esa es la muestra de cuál fue la postura que ellos tomaron en esta transacción que hubo en su momento para poder sacar a la figura física de Pinochet, pero no al pinochetismo. Entonces nos encontramos hoy en día de que en primer lugar tenemos una derecha pinochetista que siempre lo ha sido, que se enseñorea de serlo, y una derecha que dejó de hablar del pinochetismo y ahora lo vuelve a usar como bandera, que se adecuó un momento. A mí me llamaba la atención porque fue un fenómeno que partió en la derecha y siguió en la izquierda. Ellos pasaron de ser derecha a ser centro derecha y ya volvieron a ser derecha. La izquierda está en el proceso en que deja de llamarse izquierda para llamarse centro izquierda, pero aún no vuelve a hacer lo que es. Y mientras basculan, los derechos humanos están no sé dónde. O sea, porque el tema es ese. O sea, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Los derechos humanos son una declaración de 1940 y algo, terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Son 48. demasiado jóvenes en la historia de la humanidad. O sea, nosotros a veces nos olvidamos que basta un pestañeo, un no estar alertas, y de nuevo nos va a caer encima la época más oscura de la humanidad. O sea, nosotros hoy día asumimos como con mucha, yo diría, displicencia, de que supuestamente esto fue dado, como que los derechos humanos existen y todo eso. Y del otro lado te das cuenta que hay un sector que tiene clarísimo que no es así, que está muy... la contrarrevolución no es una contrarrevolución para regresar a 1973. Yo diría que la contrarrevolución es para retroceder más todavía y llegar antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, llegar a espacios en los cuales la sociedad estaba construida en castas, donde realmente había vidas y cuerpos que no importaban y daba lo mismo porque toda la historia de la humanidad fue así. A mí me da mucha gracia, perdón el ejemplo tan poco político, pero ¿viste cuando la gente hace estas supuestas regresiones? Que yo no creo en estas cosas, me disculpan los que crean, pero que la gente va y dice, bueno, fui a una regresión y descubrí que yo en realidad era una dama antigua que vivía en la Edad Media en un castillo, y el otro va y recuerda que trabajaba con el faraón en las pirámides, no sé qué. Curiosamente, y según estadística, lo más probable es que si eso existiera no hubiese sido ninguna de esas cosas, porque esos eran el 2% de la población, en cualquier época, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Antigua. O sea, los que vivían y tenían cierta historia y que son de los que recordamos, son los de ahí arriba de ese 2-5% de la población. El resto estaba esclavizado, estaba hecho mierda, se moría de hambre, sus expectativas de vida eran de 15 años, no habían derechos, o sea, no había nada. Y ahora nos olvidamos de esa historia de la humanidad. Para mí, los derechos humanos, la democracia, lo poco que tenemos es muy frágil y corre mucho peligro. Y esto es lo que a mí me preocupa de estas contrarrevoluciones, porque son contrarrevoluciones que están yendo al fondo del asunto. Dejamos de hablar de dictaduras y de golpes de Estado con tanques y aviones bombardeando la moneda, pero las tácticas que están utilizando son mucho más eficientes y efectivas. Y aquí me conecto con lo que decía Helmut recién. 30 años pasaron en donde Chile
nadie se ocupó de enseñar historia, se ocupó de enseñar derechos humanos. Los tipos como Marito Sobarzo son los Quijotes que andaban dando vuelta por ahí, sembrando y sembrando, sembrando, además con la conciencia, esto no es por hablar bien de mi amigo, pero la poca conciencia que había algunas personas de decir, a ver, esto es a largo plazo. Probablemente nuestra generación se va a morir sin lograr ver algunos cambios sustanciales o por lo menos sostener ciertas cuestiones que se habían vuelto aparentes verdades del siglo XX y aparentes victorias de la humanidad, de decir, bueno, por fin somos un poquito mejores y las vidas importan, a esto en donde de nuevo parece que las vidas no importan. Eso a mí me preocupa, o sea, ¿de qué manera la Concertación todavía no se hizo cargo y no ha hecho un mea culpa y ha dicho sí, en realidad? Nosotros no construimos medios que pudieran confrontar a los medios hegemónicos, al contrario, nos ocupamos de destrozar cualquier proyecto periodístico que estuviese en una situación distinta. Podemos mencionar un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Claro. Que todos recordamos, los que somos más viejos, ya somos los más viejos, qué gracioso, ¿no? Empiezas a recordar y a decir, claro, hay un montón de proyectos periodísticos que parecían surgir, se ocuparon de destrozar el poco tejido social que había sobrevivido a la dictadura. La dictadura chilena fue una de las más eficientes en el mundo en la destrucción del tejido social, en arrasar con juntas de vecinos, en arrasar con todo lo que tenía que ver con organización ciudadana. Y la Concertación destrozó lo poco que quedaba, utilizando el neoliberalismo, por supuesto, utilizando modelos económicos y modelos en donde se acabó el ciudadano y empezó el cliente, ¿no es cierto? Empezó el consumidor, pero de una manera devastadora. Entonces hoy día Sí, aparece yo me quedo con varias el cosas. nazismo y ahí está. Claro, claro. Fíjate que me quedo con varias cosas que decías tú, Helmut, y que decía también Enea. Primero, creo que el problema hoy día no es tanto la báscula izquierda-derecha, que es una temática que históricamente, además, recordemos, que viene de Francia, ¿no? La heredamos de la Revolución Francesa. Porque en algún momento pareciera que la izquierda abandonó las banderas del pueblo, abandonó las banderas del mundo popular y de lo que era la realidad del mundo popular. Yo me acuerdo que en la época en que nosotros estudiábamos en la universidad, existían los estudiantes universitarios iban a, ¿cómo se llama?, a viajes, ¿no? A ayudar a la gente, y por ese mecanismo tú conocías lo que era la realidad de las comunidades de Alto Biobío. Me tocó estar en Puerto Williams y ver el viaje que hicieron los estudiantes de la UT, de la Universidad Técnica del Estado, que era la universidad actualmente de Magallanes, ¿no? A Puerto Williams a trabajar con las comunidades justamente indígenas de la isla de Puerto Williams, que es donde queda la poca población, ¿no?, que sobrevivió justamente de los ¿cómo se llaman estos? De los yamanas, ¿no? Que es una comunidad muy chiquitita, en la Villa Uquica. Bueno, ver ahí a esos estudiantes universitarios que confiaban en la posibilidad de transformación. Hoy día, la izquierda parece que levantara banderas que son muy abstractas, y en cambio la derecha, y aquí es donde está su éxito, levanta banderas muy concretas de la gente. Mi problema con el migrante, mi problema con el orden, mi problema con la delincuencia, mi problema con... Son problemas materiales, no problemas abstractos. Llevar el tema de los derechos humanos, que debieran ser absolutamente concretos, a una realidad material, y no decirles, oye, si los derechos humanos no son una cuestión que esté allá, sino que son algo que tú puedes vivir encarnado en tu vida, que puedes vivir y puedes construir como una relación con los demás. Mientras tengamos eso, por supuesto que va a parecer como si la derecha fuera popular y la izquierda fuera élite, y mientras tengamos esa concepción, estamos fritos, porque no hay ninguna posibilidad de hacer transformaciones. Eso es la primera cuestión. Creo que efectivamente hoy día a la izquierda le falta levantar las banderas de lo que es el mundo popular, pero para levantar las banderas del mundo popular no es ir a juntarse con Lagos, es ir a juntarse justamente con Fabiola Campillay y escuchar lo que tiene que decir alguien que vive en San Bernardo, que es de la población, que vive la realidad de la población. Pero Boric le cerró la puerta a Fabiola Campillay y se la abrió a Lagos, se la abrió a los economistas de la Concertación. Eso es una cuestión que a uno lo desmotiva, ¿no? Porque dice, bueno, pero vamos a tener una Concertación 3.0, ya tuvimos la nueva mayoría y fracasó, y vamos a tener ahora algo parecido. La mejor expectativa, como dice Nea, es que el gobierno dure 2 años, porque va a ser la mejor posibilidad de que dejar firmar la Constitución, una buena Constitución, etcétera, que puedan hacer otras cosas. Pero hasta ahí llega, no se puede esperar mucho más. Lo segundo,
Y aquí donde viene lo otro interesante, es el rol que cumplió la concertación. Yo coincido de que la concertación fue verdaderamente un proyecto de derecha, un proyecto de una derecha más democrática que lo que era la derecha pinochetista, pero lo interesante de esto es que como era derecha, nunca desmontó las estructuras de la dictadura, nunca sacó de la escuela el discurso fascista, el discurso autoritario, el discurso machista, el discurso en el cual el poder se concentra en el director. Hasta el día de hoy los directores son verdaderamente señores feudales al interior de las escuelas. Con todos los cambios legales que hemos hecho, todavía no logramos desmontar el elemento verticalista de las decisiones a nivel de la escuela. Si no construimos escuelas democráticas, esto lo decía John Dewey hace 100 años atrás, si no construimos escuelas democráticas no podemos esperar una sociedad democrática. Y en el sistema escolar chileno, desde el uniforme para adelante, ¿cuántos otros países en Latinoamérica siguen utilizando uniforme? Pensemos nada más en sus estudiantes secundarios. Es una cuestión que es rarísima, ¿no? Uno ve las películas de Estados Unidos, los chiquillos van con ropa de calle, en Argentina van con ropa de calle. ¿Por qué tienen que andar con uniforme? Esa es una cultura marcial que nos quedó. Entonces no hemos sido capaces de desmontar esos factores del pinochetismo. Y hay que recordar también que el pinochetismo fue muy fuerte en el mundo popular. Claro, él sí ganó, por supuesto, en el barrio alto, igual que ahora, pero también tuvo grandes votaciones en La Pintana, también tuvo grandes votaciones en Puente Alto, porque Pinochet sabía muy bien, esto de los líderes populistas, de acercarse al pueblo, no de aparecer junto al pueblo, cuando es que aparece tomando en medio del plebiscito con ropa mapuche y tomando justamente, haciendo sonar una trutruca, ¿no? Sabía utilizar esos instrumentos y efectivamente la derecha tiene muy buenos publicistas y sabe utilizar muy bien esas figuras. Y ahí donde es que uno dice, el discurso de la izquierda no llega. Y lo último, que creo también que es importante de lo que decía Enea, es que nos olvidamos que los derechos humanos, desgraciadamente, tienen una contradicción en sus orígenes, ¿no? Que históricamente el derecho siempre fue un derecho nacional y no puede existir un derecho si no hay un Estado que garantice que ese derecho se cumple. En el caso de los derechos humanos, como son parte de una organización internacional, de la creación de la cooperación internacional que tenemos nosotros hoy día, que es una cooperación que se construyó bajo la influencia de Estados Unidos. Y en la medida que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía global, la está reemplazando por China, que no es un país que tenga énfasis en los derechos humanos, o por lo menos no como los entendemos nosotros, claramente lo que nosotros hemos venido construyendo va a ir desapareciendo, va a ir perdiendo influencia, porque las ideas tienen que ver con la influencia geopolítica del país que propone las ideas. Cuando España era el líder mundial, en el mundo se hablaba español. Cuando Francia era el líder mundial, en el mundo se hablaba francés. Y efectivamente, Enea, su hija, tiene que dar justamente un examen de francés, porque en Argentina quedó esa influencia. Acá en Chile no, porque nos fuimos más por el lado norteamericano y empezamos con el inglés norteamericano. Pero hoy día, si la hegemonía pasa a ser la hegemonía china, los sistemas de cooperación que conocemos van a tender a desaparecer o van a tender a transformarse, y es probable que tengamos una fuerte cooperación económica, pero no una cooperación política, no una cooperación en temas culturales, no una cooperación. Es posible que los países tiendan a enclaustrarse, porque China además siempre ha sido un subcontinente muy cerrado hacia el extranjero y que tienda a exportar ese modelo como sistema político más que lo que nosotros tenemos hoy día, que es el tema del multilateralismo y la cooperación internacional y las agencias de cooperación internacional, etcétera. Es posible que eso tienda a decaer y por lo tanto también que puede ocurrir lo que dice Nea, que los derechos humanos que tienen apenas 70 años, que recién cumplieron los 70 años, hace 1 o 2 años atrás, no, un poquito más, 4 o 5 años atrás, probablemente pasen a perder vigencia, pasen a ser como otra idea más, ¿no? Como fueron en su momento la idea del federalismo en algunos lugares, o como la idea del desarrollo de un Estado-nación, incluso en otros, etcétera, que pase a ser algo que no es globalizado, no es total a nivel mundial. Y creo que para nosotros, para sociedades como las nuestras, eso es terrible, porque si hay un lugar donde es que hacen falta que efectivamente los derechos humanos se vivan, es en Latinoamérica. Mira, yo quiero tomar 2 puntos que a mí me quedaron dando vuelta. Uno tiene que ver con la bajada, la materialización de los derechos humanos. Uno de los discursos que más ha usado la derecha para penetrar en el mundo popular es el tema de la seguridad, que es un temazo. Es en verdad un temazo donde en general las izquierdas no han sido capaces de articular un discurso. Y esto, para mi entender, tiene que ver porque no se ha entendido
que la seguridad sí tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a vivir en un ambiente seguro, que claro, lo entendemos desde la perspectiva de una educación de calidad y gratuita, lo entendemos desde la perspectiva de una salud de calidad y gratuita, etcétera, lo vamos entendiendo. Hoy lo entendemos desde un medio ambiente, pero no lo entendemos también en el sentido de la seguridad en el entorno que yo vivo, de vivir tranquilo. Y la derecha no lo toma desde esa perspectiva, lo toma desde una manipulación electoral, nunca soluciona el problema porque no lo va a solucionar, porque no le conviene, porque lo necesita en 4 años más para usarlo de caballito de batalla para ir a pelear una nueva elección. De hecho, paradójicamente, en el actual gobierno de Piñera aumenta la delincuencia y aumenta la migración ilegal. Los dos caballos de batalla de la derecha para luchar contra la izquierda. Es muy paradójico ese tema. Claro, porque la mirada que tienen es de abierta utilización. Entiendo que un porcentaje importante de migrantes con derecho a voto que votaron por Kast. ¿Por qué? Porque se vienen los migrantes, ellos ya se sienten parte de Chile. Entonces, se vienen los migrantes a quitarles el trabajo. Mira, a mí me tocó en plena campaña recibir comentarios de este tipo. Los negros vienen a quitarnos el trabajo y a violar a nuestras mujeres. Y me lo dijeron de frente. Y de hecho habían 2 carabineros al lado y los 2 carabineros me quedaron mirando con cara de ¿qué está hablando este tipo? Ellos quedaron así sorprendidos. Y tiene que ver, claro, porque hay una manipulación y porque nosotros no hemos entendido que sí son temas de derechos humanos y no le damos la bajada. Por otro lado, las izquierdas han mantenido en este proceso donde hemos perdido las poblaciones, inicialmente en manos del narco y de la UDI. Ahí Jaime Guzmán hace un trabajo de maravilla, donde yo siempre he dicho el respeto y admiración que siento, porque él era un cuico, derechista, un aristócrata que se subía a las mangas y se iba a meter a las poblaciones a levantar la UDI popular. Y no le daba ni un asco. Ni un asco. Entonces, logra esa penetración. Y Kast, que es una persona que no es republicano, él es de alma UDI, mantiene esa mirada, mantiene esa forma de trabajar. Él es un UDI de los tiempos de Jovino Novoa, de ese grupo, cuando no se elegían los miembros de la directiva, iba a decir del comité central, pero me acordé que estaba hablando. Que es lo mismo, es lo mismo en la UDI. Claro. Entonces, ellos mantienen esa línea y es lo que le permite hoy a Kast penetrar con tanta rapidez dentro de los sectores populares, a diferencia de la izquierda, que tiene una penetración bastante rápida en Ñuñoa y Providencia. Y lo ejemplifico así, entendiendo que Ñuñoa y Providencia son 2 comunas que en general tienen una tendencia progresista, sobre todo Ñuñoa en su votación, pero no es el mundo popular. No hay una vinculación con el mundo popular. Yo he estado tratando de seguir un poco la campaña de Gabriel Boric desde que se pega ese fatídico discurso el día domingo, cuando queda en segundo lugar, un pésimo discurso, a diferencia de Kast. Y me voy dando cuenta que hay una disputa interna que está dentro de su equipo, de una parte que sí está tratando de popularizar esta lucha. Creo que meter a Isquia, por ejemplo, tiene que ver en parte con ese camino, pero también está esa alma del Frente Amplio que es genética, que tiene que ver con el ñuñoíno. Y hay una disputa fuerte que se va a ir traduciendo en lo que va a pasar en este gobierno. O sea,
este gobierno, donde se plantea esta alianza con la concertación, que no es de ahora, que se plasma parte en la convención. Creo que justamente con los dos lo he conversado en los momentos que estuvimos en otras entrevistas. La verdadera alianza no es Frente Amplio Partido Comunista, la verdadera alianza es Frente Amplio Partido Socialista, y de ahí el mundo más progre de lo que queda de la concertación, y va a ser desde ahí. Ahora, lo que yo estoy por lo menos tratando de dar la pelea o la tesis que estoy planteando, que independientemente de esta alianza, lo que a nosotros nos importa, y esto ya poniendo un poco la mirada así hacia el futuro, es el proceso constituyente, entendiendo que Kast no va a tener, si sale electo, no tiene facultades de cerrar la convención. A pesar de que el Rojo Edward dijo que iba a levantar un proyecto de ley y todo lo demás, ellos tampoco tienen la mayoría, también son el 50%. Por lo tanto, van a quedar bloqueados. Pero sí tienen todas las facultades para obstaculizar recursos económicos y administrativos a la convención, y con eso ahogarla, llevarla a su fracaso, claro, y terminar llamando a votar rechazo. Ese es el tema fundamental. Y en la medida que eso cambie, sea Gabriel Boric, sea el gobierno del Frente Amplio Concertación, los que asuman el gobierno, entendiendo de que una de las patas de este proceso es el cambio generacional, y Gabriel Boric sí representa eso a diferencia de Kast, vamos a tener la posibilidad de llegar a un buen puerto. Ya la convención, antes que supiéramos el resultado de Kast, había hablado de que ellos sí tienen la facultad de que una vez que se apruebe la Constitución, ahí dejar amarrado el que haya un cambio total de autoridades. Y eso va las a ser disposiciones transitorias. Claro. Yo me acuerdo que la Constitución del 80 las traía. De hecho, las teníamos que estudiar en el colegio en esa época. Sí, justamente. Sí, sí. Entonces, es ahí la importancia del triunfo de Boric. Me acuerdo que mis primeras reuniones después del triunfo de Calle decía, bueno, acá el tema es bien simple. Aquí hay que tragarse un sapo y hay que tragárselo de uno y completo. Listo. ¿Por el bien del gobierno de Boric? No, en verdad, porque en verdad no es que uno le desee mal. Es que tenía un 50% de la derecha, así que vaya a fracasar igual. No vas a lograr hacer los cambios por ahí. Es por un proceso que es mayor, que ni siquiera parte con la revuelta. O sea, el proceso constituyente lo venimos desplegando. Yo empecé en 2007 y ya había gente trabajando en movimientos por la Asamblea Constituyente. Puta, el Pollo Ruz, Gustavo Ruz, no sé, había un montón de gente que venía haciendo, el profe Salazar, por los que me acuerdo en este momento, que venían desplegando un trabajo cuando en verdad ni siquiera la gente sabía de qué estábamos hablando. Ni siquiera lo sabía. Yo siempre cuento una anécdota. La primera vez que salí a la calle a hablar de la Asamblea Constituyente, se me acerca un Paco ahí en lo que era antiguamente en la prehistoria se llamaba Plaza Italia, y el Paco me pregunta qué estábamos haciendo. Yo le digo, no, mira, vamos a hacer campaña por la Asamblea Constituyente. Y pone una cara el Paco así de qué me está hablando este tipo. ¿Cachai? Bueno, hoy estamos en ese proceso, más o menos y todo, estamos en ese proceso. Entonces, para mí, el tema es no perderme que lo importante es eso. Y la defensa del proceso constituyente no es ir a tomarnos de la mano rodeando el edificio del antiguo Congreso. Es tragarte el sapo. Y tragártelo bien contento y darle. Porque hay un bien que es mucho mayor. O sea, el retroceso, y coincido plenamente con usted, o sea, el retroceso que significa un triunfo de el Vox chileno puede ser un proceso contrarrevolucionario demasiado profundo en lo cultural. Porque él tampoco va a lograr gobernar bien. Igual tiene el 50% en contra.
pero a nivel de la cultura de los derechos humanos, lo que hemos ido avanzando, que son cosas que hoy en día yo las veo en la calle normales, 2 hombres de la mano, 2 mujeres pololeando en un parque. Hoy día son cosas que nosotros vemos en las calles y han pasado a ser parte de lo que vemos en nuestros territorios. Es retroceder eso. Yo conversaba el otro día con un amigo en común que tenemos con Enea, con Paul, y yo le decía, amigo, para mí, que triunfe Kast, yo soy un activista, soy un hombre que ha dado la cara, que ha puesto la cara, no solamente en lo electoral, sino que ha ido a la tela, ha hecho todo un trabajo. O sea, la posibilidad de que yo pase a ser perseguido es inmensa, inmensa, y es a eso lo que nos enfrentamos. Entonces, para mí el tema es, cuando hablamos de defender los derechos humanos, no es defender la posibilidad de un gobierno de Gabriel Boric, es el proceso constituyente que ya está desplegado. Ese es el tema importante. Ojalá la próxima constitución disuelva los partidos políticos, de verdad, y se baraje y se ordene todo de nuevo y haya que reinscribir y haya que fundar de nuevo. Porque justamente en esa deuda que decía Marito de que las banderas populares no están en manos de la izquierda. Bueno, justamente porque la izquierda hoy día en Chile, vamos a ver si realmente es una izquierda o es una cosa más una élite gobernando desde otro lado, tiene una cuestión que es clave, que es que lo popular, uno no va al mundo popular a buscarlo. O sea, sí, por supuesto, el facho se va a remangar, como decías tú, ¿no es cierto? Y va a ir y va a abrazar a lo popular, pero también va a construir una red popular con dirigentes y con gente que es de la población, que se vuelven sus activos, el puntero, el piquetero, como se le dice en Argentina, ¿no es cierto? Que son personas que van a trabajar la política en el territorio. Yo jamás vi que la izquierda chilena lo hiciera. Y yo creo que es por una cuestión de élite. Se fueron a vivir al barrio Bellas Artes y se olvidaron de que en la Pobla tenían que tener su verdadero partner, su compañero, quien trabajara codo a codo. Porque si nunca fuiste de la Pobla, no te vas a ir a vivir a la Pobla. O sea, salvo que estés haciendo un acto de marketing maravilloso como el señor Berrillo, ¿no? ¿Cómo se llama? El curita es el ex curita. Bueno, no importa. Pero eso es otra cosa. Y el tema justamente es de qué manera se construye la política desde la Pobla, desde el territorio, si lo quieren decir más académicamente. Claro. Yo, que Argentina conocí al peronismo hace 14 años, cuando me vine para acá. El peronismo yo no lo entendía, lo tenía que vivir para entenderlo. Cuando lo empecé a vivir, empecé a conocer el peronismo, me di cuenta de que una de las fortalezas que tiene, y que yo creo que quedan 100 años más de peronismo por delante, es que justamente no es que lo popular, ellos van a buscar lo popular. Lo popular es parte del movimiento, es parte de la política. La construcción se hace en el territorio y no tienen empacho, y esto quizás tiene que ver con el clasismo chileno, no tienen empacho en que haya dirigentes que vienen de la Pobla, que haya diputados que vienen de la Pobla, de la villa o como quieras llamarlo, porque hay una relación directa, no hay ningún problema con eso. Entonces te puedes sentar en el pleno, ¿no es cierto?, del comité partidario y vas a tener al señor elegante Cuico sentado al lado de la persona que viene de la villa, de la población, y están todos juntos. Y hay una horizontalidad en el trabajo partidario. Y aquí quizás yo voy a arriesgar una tesis muy loca, pero creo que el clasismo es el verdadero problema de Chile, por el cual se avasallan derechos, por el cual no se puede construir política, porque la única manera de hacer política que le funciona a la derecha es esa manera paternalista. El tipo va a la feria, ¿no es cierto? Se arremanga, construye, regalan cosas y bueno, van formando un cierto poder. La UDI Popular se construyó así. Yo la vi, yo vivía en Concepción cuando la Jacqueline Van Riesenberger era una completa desconocida y se convirtió en el monstruo que fue después. Y lo construyeron así, con un trabajo de bajar a la población. Bueno, la izquierda chilena ni siquiera baja a la población. Y ahora la verdadera construcción tiene que ser desde la incorporación de los sectores populares a la política. Y esa incorporación del sector popular a la política no lo hacen.
tienes personas enojadas, personas furiosas con el sistema, con ganas de salir a matar migrantes, con ganas de destruir lo que sea porque están hartos, porque ya no aguantan más, porque se giraron la tarjeta de crédito del neoliberalismo, como me dijo Helmut la otra vez, y ya no saben qué más hacer, más que simplemente desplegar odio y muerte, como decía Marito hace un rato. Y esa gente, ¿por qué no se incorpora? Porque no tienen dónde ir. O sea, nosotros conocemos casos en otras instancias del que se atreve de una pobla a tocar una puerta de un partido, de una fundación, de un lugar y decir, toc, toc, yo la verdad es que ni siquiera tengo terminada la educación media y quiero participar, y le cierran la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque es negro, porque es fea, porque no es de nosotros, no pertenece. Y eso creo que le está pasando la cuenta a Chile. El clasismo le está pasando la cuenta a la política chilena, y yo a veces soy pesimista. Hay días que despierto y pienso que va a ganar Kast y que este programa que estamos haciendo hoy día va a quedar para los antropólogos del futuro. Fíjate, hay varias cosas. Yo coincido con ustedes en que hay una pérdida de densidad con respecto al mundo popular en las lecturas, en las interpretaciones, pero no solamente en la política, en la academia también. Yo que vengo de la USACH, puedo decir, conociendo desde dentro, que la USACH, siendo una universidad que está en estación central, tiene tan poca conciencia de estar ahí, con colegas que piensan que están en Estados Unidos o en Inglaterra haciendo academia, y no se dan cuenta que están con el perro callejero, que están con el caballero que entra a hacer pipí al baño de nuestra universidad. Esa es nuestra realidad, ¿no? Eso es. Y en ese sentido, coincido con Eneas que hay un elemento del clasismo, pero que incluso en Chile es más que clasismo, es una ideología de casta directamente, porque ni siquiera es un desprecio al otro, ni siquiera es una que es distinto, es que no lo conoce al otro, no hay vínculo, no hay vaso comunicante, y eso es interesante del peronismo, porque el peronismo hay que recordar que se crea en Argentina, se apropia de los movimientos socialistas y anarquistas que venían del siglo XX, de inicios del siglo XX, fuertemente. Hay que recordar que en Argentina teníamos a Julio Ponce, teníamos una cantidad de intelectuales de primera línea, ¿no? Que eran referentes para Latinoamérica respecto de ideologías progresistas. Y de pronto, esa ideología progresista, el peronismo fue capaz de captarla, incorporarla dentro de ello, y yo, a diferencia de Nea, yo no entiendo el progresismo hasta el día de hoy, puedo vivirlo, puedo verlo, cómo funciona, pero entenderlo, lo he renunciado, así como he renunciado a entender la sociedad argentina, que la admiro, la amo, todo lo que usted quiera, pero no la entiendo claramente. Es muy difícil, ¿no?, entender a nuestros hermanos compatriotas con que convivimos, con que compartimos una cordillera, etcétera, porque es una cultura muy, muy rica, muy compleja, pero en la que el peronismo tiene mucho sentido, porque además casi todos los chiquillos parten militando en el peronismo, en la escuela, etcétera. Y claro, el peronismo va a hacer ese trabajo a la escuela, va a hacer ese trabajo a la población, va a hacer ese trabajo al club de fútbol, va a hacer ese trabajo al mundo social. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los equipos de fútbol chilenos, ¿qué relación tienen con los partidos políticos los equipos de fútbol chilenos, las barras bravas de los equipos de fútbol chilenos? Cuando terminan teniendo relaciones con la UDI, que los termina comprando, cooptando para trabajar para ellos. Lo mismo con los migrantes. La gente que vive en Santa Isabel me contaba que el día de la elección no había, normalmente el día de fin de semana hay mucha gente en la calle porque es un barrio donde hay mucho migrante. No había vida ese día, estaba muy tranquilo todo. Claro, porque después tú ibas a los centros de votación y descubrías que los apoderados de Kast eran muchos migrantes, muchísimos migrantes. Habían centros completos donde los apoderados de Kast eran venezolanos, migrantes directamente. Entonces, ahí también hay una cuestión donde es que la derecha tiene esa ventaja porque puede cooptar a los sujetos sin necesidad de incorporarlos, porque no los va a incorporar a su ideología. En cambio, la izquierda, que sí debería sentirse parte de eso, debería ser uña y mugre con el mundo popular, lo siente como un trabajo de evangelización, como que va a ser como el curita jesuita, ¿no?, que decía Lenea, o el jesuita que estudia justamente en un colegio como en San Ignacio, y lo mandan a vivir la experiencia de lo que es la pobreza, pero no, obviamente eso es una experiencia impostada, es una
experiencia que no es directamente tuya. Mientras efectivamente no tengamos un partido popular en el sentido, no de España, sino popular en el sentido de que represente los intereses populares realmente, que llegue con un discurso al mundo popular, un discurso que no es un discurso académico, es un discurso que tiene que hablar con palabras claras, con palabras sencillas, que tiene que ir directamente a los problemas, como decía Helmut, de la seguridad. El hecho de que la izquierda haya perdido el vínculo con la seguridad, eso es una cuestión muy extraña. Pensemos que los países más tranquilos, justamente en Latinoamérica, eran los gobiernos donde gobernaba la izquierda y donde es que la seguridad se abordaba perfectamente bien, donde es que estaba Uruguay en algún momento, por supuesto, en los últimos tiempos del Frente Amplio bajó eso, pero también está Cuba, que redujo la delincuencia, etcétera. Es de los pocos países de Latinoamérica donde tú puedes caminar de noche y no tienes ni un peligro de que te vayan a asaltar o algo. O sea, eso no es que sea contradictorio, es que efectivamente para el bien pensante de Ñuñoa es una cuestión que no quiere meterse, porque es mirado desde el punto de vista Foucaultiano, es control, es disciplina, es poder. No, pues yo renuncio a esto porque yo quiero una izquierda distinta. No, si eso no se puede renunciar, porque como tú dices, Helmut, el principal punto de ingreso con la gente es la seguridad. Si yo no tengo seguridad para vivir, si no tengo seguridad para comer, si no tengo seguridad para estudiar, si no tengo seguridad en mis barrios, ¿a dónde me voy a ir? Al que me ofrezca eso, aunque sea una quimera, aunque sea falso, porque lo que quiero es poder vivir, si lo que quiero es vivir simplemente. La gente, esto lo dice Maquiavelo, ¿no? Dice, hay dos cosas que tienes que cuidarte si eres un presidente, si eres un líder, un príncipe. Tienes que cuidarte de no quitarle la plata a la gente y de no quitarle a la esposa. Lo demás, no te hagas ni un problema porque la gente lo va a olvidar. Todo lo demás se olvida, pero esas cosas no se olvidan. Bueno, algo de esto es lo que nosotros hemos olvidado, ¿no? Se nos ha ido el hecho de no tener un discurso con respecto a la seguridad, pero un discurso desde la izquierda de la seguridad. Fíjate que en Colombia conocí una población, allá no le llaman poblaciones, que se llamaba Barrio Chile, en el sur de Bogotá. Una población que había sido fundada el año 71, en una toma, y que dura hasta el día de hoy. Y me contaban cómo habían implementado la seguridad en esa población cuando nació, que la hacían las mujeres. No eran los hombres los que estaban encargados de la seguridad. Y las mujeres eran implacables. Si pillaban a alguien robando, lo amarraban en el mitad de la plaza y le ponían un cartel, ladrón. Y el tipo quedaba ahí, después no lo echaban de la población ni mucho menos, pero sabían ellos quién había sido. Y el tipo tenía que dar muestras de que lo había hecho bien. Y me decían de que en los primeros años habían tenido una capacidad de controlar violencias intrafamiliares, delincuencia interna, ¿cómo se llama? El doméstico no aparecía, no había problemas con la droga, porque si pillaban algo como eso, iban las mujeres e intervenían. ¿Cuándo nosotros nos hacemos cargo de que las principales preocupadas de la seguridad son las mujeres y por lo tanto las empoderamos y que sean mujeres efectivamente las que propongan cuáles son las soluciones que tenemos que crear? Porque los hombres no salimos a la calle con miedo de que nos violen. Puede ser que ocurra, pero no es lo común, ¿no? La inmensa mayoría de los que viven ese problema son mujeres y son justamente las que no aparecen cuando hablan de estas temáticas, a pesar de que existan ciertas académicas como Lucía Damer, por ejemplo, que puede aparecer en ese tipo de temas, pero no son las mujeres populares. Lucía Damer es una migrante que viene de Perú, de la élite peruana y que llega aquí a Chile. Entonces, tampoco es un punto de referencia para entender lo que le sucede a la mujer de la población, que no es el mismo tipo de inseguridad que vive la mujer que vive en Ñuñoa. Incluso que lo diga alguien como alguien que yo respeto mucho, que admiro mucho, como se me olvidó el nombre en este momento, de la Universidad de Chile, el profe, que dice, hay que desñuñoizar la campaña de Gabriel Boric. Hay que desñuñoizar, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras sigamos hablando a ello, vamos a tener un 37% de población en La Pintana que vote, y no el 70% del plebiscito. Porque esa otra persona que vota es porque efectivamente siente expectativa, siente sueños, siente que sus sueños se pueden hacer realidad. Hoy día, siento que lo único que estamos proponiéndole es, frente a lo terrible que viene por otro lado, asumamos nuevamente el mal menor. Yo no sé si va a haber una votación, como dice Eneas, que pueda detener el fascismo, a la ultraderecha, solamente sustentada en el mal menor. No, no creo que lo vaya a lograr. No, claramente no lo va a ver. La tesis del mal menor ya fracasó en Chile. Ese sapo lo comimos durante 30 años y ya pasó. Por eso que la mirada tiene que ser desde el proceso constituyente, pero con una bajada concreta, clara. Y eso va a ser fundamental. A mí personalmente una de las cosas que me ha llamado la atención estos días, eso sí, es la cantidad de organizaciones
que comúnmente no comprometían voto y hoy están llamando claramente a votar por Boric por la misma mirada, no por el gobierno de Gabriel Boric. Que no voy a negar, a mí me encantaría que el gobierno de Gabriel Boric, a pesar de lo que yo pienso de él, le fuera bastante bien. Pero que le fuera bien es que termine su gobierno diciendo que cumpla su principal promesa, que después de 2 o 3 años que dure el gobierno, se vaya con menos poder que con el que asumió la presidencia. Esa es su promesa clave. Porque si logra eso, es porque aprobamos una nueva constitución que es un avance sustantivo con respecto a lo que tenemos actualmente y abre un proceso nuevo al país. Y eso sí va a ser relevante. Eso va a ser ese es el triunfo que yo deseo si es que Gabriel Boric sale electo presidente. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Fíjate que hoy día en Honduras ganó la izquierda, ¿no? Sí. Y ganó con una bandera que también está aquí en Chile, la bandera de la democracia directa. Yo creo que en todo momento histórico en el cual nos hemos enfrentado a estas coyunturas, el apelar a la democracia directa es una cuestión que el mundo popular entiende. Porque Cabildo eso puede ser de tu queremos. vida. Exacto. Cabildos, asambleas, la ¿Cuál posibilidad de... fue la gran propuesta del Partido de la Gente? Democracia directa, democracia electrónica. Sí. La lista del pueblo, los ganadores, también. Un trabajo de volver a las bases, volver a la gente, volver a los territorios, volver al pueblo. ¿Sí? Es ahí en donde está la deuda de Chile. Y deuda que si no aprendemos a por lo menos avisar que existe, reconocerla y hacer algo, nos van a pasar por encima otra vez, porque la gente no va a ir a votar. Ese es el tema. O sea, yo voy a votar por una sensación de urgencia, pero es difícil que eso lo sientan las personas que estábamos hablando recién. O sea, ¿qué urgencia tienen mis vecinos de Cerro Navia de correr a votar, que además les han estado quemando la cabeza? Al día siguiente que ganó el apruebo, empezó la campaña de desprestigio de la convención, y es una campaña de desprestigio de todo el proceso constituyente, y es un trabajo hecho con inteligencia, con relojería, con mucha plata, con muchos dólares de por medio, que uno la veía venir. O sea, yo creo que los que trabajamos en medios de comunicación y ese tipo de cosas, y analizamos un poco la situación, nos dimos cuenta. Esta campaña tiene un objetivo claro y concreto, que es la contrarrevolución, es aprovechar ese movimiento, empezar a pegar hoy día, para que se desprestigie el modelo, que además, después de todo el momento de euforia, ¿no es cierto?, viene el bajón. Sí. Estamos todos alegres. Había ganado la convención, había ganado el apruebo, y después viene el bajón porque mi vida vuelve el chiste, ¿no es cierto?, ese que al otro día me levanto a trabajar, sigo con deuda, sigo con hambre, el IFE no alcanza, el cuarto retiro no llega, se destruye todo, y entonces ¿para qué mierda, otra vez en latín, ¿no es cierto?, aprobamos la convención y tendríamos que estar trabajando esta gente si no pasó nada? Porque las personas queremos cosas reales y concretas hoy día. Claro. Las ollas comunes necesitan plata. Hoy el hambre está hoy en los territorios. Entonces la convención es un proceso que nosotros podemos entender, aceptar y luchar por defenderlo. Pero la demanda de seguridad y la demanda de comida no se resuelve. Entonces se produce el bajón después de esa victoria, que lo que nos lleva es a la báscula del otro lado. Entonces o no voto o voto por Kast. Sí, y acá está. Claro, lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver ahí con la génesis del estallido, con el producto del estallido, lo que nos deja, que claro, nos abre el proceso constituyente, nos deja 3 retiros del 10%, que en verdad es retirar nuestra plata, no es más que eso, está bien, se necesita, etcétera, está bien, pero no deja de ser nuestra plata. ¿Nos deja 40 horas laborales? No. ¿Se bajó el sueldo de los cargos electos? Tampoco. ¿Aumentó el sueldo mínimo? Tampoco. ¿Cachai? Entonces, ¿pasó algo con Carabineros? Tampoco. Entonces, las cosas que eran... porque la gente dijo, queremos un cambio profundo, que es a mediano y largo plazo, que es el proceso constituyente. Okay. Pero también queremos soluciones inmediatas a problemas inmediatos. Y esos son ahora. Y que más encima se agravan con la pandemia. ¿Cachai? Entonces,
empezamos a salir, entre comillas, de toda esta situación de pandemia, y la gente dice, ya, ok, tenemos proceso constituyente, pero del resto de las cosas no hemos tenido nada, absolutamente nada. O sea, Claro. el ñuñoíno sigue con la tarjeta de crédito reventada, y la persona de la Pobla, que también tiene tarjeta de crédito, la tiene 3 veces reventada. Entonces, por eso que cometemos el error de que nos llame la atención que CAS saque la votación, porque el error es nuestro. ¿Por qué no está llamando la atención? Si en verdad no se ha Es muy solucionado. cercana a la votación del rechazo, ¿ah? Muy parecida en términos Sí. de voto duro, no digo el porcentaje. En voto duro es casi lo mismo que sacó el rechazo, no ha crecido la derecha más allá. Lo que pasa es que decreció la otra fuerza Sí, ese en es el tema. participación. La Ese es el gente no tema. va a votar. Y no va a votar porque no se siente motivada y tiene razón. Sí. O sea, por suerte ahora se calmaron los que empiezan a enojarse con la gente. Ustedes que no van a votar y porque tienen la culpa. Y sí, ¿por qué van a ir a votar? Yo insisto, mis vecinos de Cerro Navia tienen toda la razón en no ir a votar. Claro. Mira, hay una frase que nosotros hemos criticado mucho de parte de la gente, que es, ¿para qué voy a votar si igual tengo que ir a trabajar al día siguiente? A mí una de las comprensiones que me pasó durante esta última campaña electoral es entender esa frase. Y me di cuenta de la razón que hay detrás de esa frase. ¿Para qué voy a ir a votar si nunca cambia nada? Si todo se mantiene igual. Y lo único que se mantiene estable es que mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Si la gente viera que sí hay posibilidades de provocar cambio a través de procesos electorales, la gente iría a votar. Pero como no cambia nada y lo único estable es el levantarme mañana temprano para ir a trabajar, entonces, ¿qué me importa ir a votar? Y ahí fue, a mí me costó estar estos 2 meses en la calle conversando, recibiendo las cosas que te dice la gente por ser candidato, para entender lo que era en verdad esa frase que desde las izquierdas llevamos 30 años criticando. Y esa frase en verdad es real. Sí. Amigos, o sea, de hecho, si Boric no se hace cargo de eso y tiene una política para los primeros 40 días, vamos a tener una situación muy compleja, porque el 2022 va a ser un mal año en términos económicos, ya lo dicen todos, sabemos de que va a haber contradicciones y crisis que van a quedar ahí, y si no parte resolviéndolas desde el día 1, por ejemplo, la relación con Carabineros, como decía Enea, una cuestión real, por ejemplo, el tema de hacerse cargo cómo vamos a enfrentar la crisis económica del 2022, que se nos va a venir porque va a ser un decrecimiento con respecto a 3 retiros del 10%. O sea, nadie va a tener tanta plata el 2022 como ha tenido el 2021 por sus propios ahorros previsionales. Entonces, si no tiene una política proactiva respecto de eso y solamente responde cuando ya revienten las cosas, es un gobierno que no va a durar mucho, porque además, ¿qué? Va a salir a matar gente a la calle. No puede Boric hacer eso, no puede sacar a los carabineros a reprimir. Entonces, o gobierna con el pueblo, efectivamente, y gobierna para beneficio del pueblo, o es un gobierno que va a ser muy corto. No solo por la Constitución, sino va a ser muy corto porque la propia gente va a irse en contra de él. Sí. Y eso sí que es peligroso. Eso es más peligroso que gane Kast ahora. Porque Kast va a enfrentar las mismas contradicciones, pero con la diferencia que, claro, Kast va a aplicar mano dura. Entonces, la reacción en contra de la sociedad civil, como dice Enea, que se ha ido reconstruyendo. Yo también coincido con Enea de que hay una destrucción que hizo la dictadura y que hizo la concertación, pero lo interesante es que esa sociedad civil se ha ido reconstruyendo como el viejo topo de la historia, como decía Marx, desde por debajo, así, si no se ve, no se ve. Pero o cuando uno veía la última semana de campaña electoral, yo sabía de que habían 3 o 4 actividades que yo conocía en Santiago que se estaban haciendo, ferias del libro, actividades, etcétera, por los presos políticos, o sea, eran muchas. Tú no te alcanzas a enterar hoy día. Hay una reconstrucción de tejido social, pero esa reconstrucción de tejido social todavía es fragmentaria, todavía es muy germinal, todavía no tiene capacidad para tomar el poder. Bueno, eso va a depender de que el presidente le dé realmente vigencia a la democracia directa. Yo creo con eso coincido con ustedes en que eso es una bandera hoy de la izquierda, la democracia directa, que además siempre lo fue, ¿no? No es que estemos inventando la rueda. Ya en 1871 en la Comuna de París lo reivindicaban. Sí, sí. Amigos, vamos cerrando.
Bueno, agradecerles nuevamente. Agradecerles, creo que vamos a ir repitiendo cada cierto tiempo, sobre todo cómo van las cosas, estas conversas que aportan bastante. Eneas, Mario, un gran abrazo a los dos. Y un Muchas gustazo gracias, conversar Helmut. con ustedes. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y seguimos. Y seguimos, así que espero que no tengamos que seguir en la clandestinidad, por lo menos yo ya lo viví. El pase a la clandestinidad, bueno, ahí me avisan y cruzamos la cordillera. Eso. Empezamos a armar el MPM. Eso. Fuerte abrazo. Oye, un gran abrazo, Eneas y a Helmut. Y bueno, un gusto conversar con Sí. ustedes. Muchas gracias, Helmut, por la instancia.